Buenas. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Continuamos con esta transmisión desde México. Hoy estamos alternando en simultáneo con Colombia. Estamos presentando la sexta ponencia magistral. Hoy tenemos a un especialista, es doctor en ciencias antropológicas de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Es magíster en estudios latinoamericanos con énfasis en sociología de la Universidad de la Sorbonne Nouvelle de París y sociólogo de la Universidad de la Sorbonne Nouvelle París. Con ustedes tenemos la agradable compañía del doctor Carlos Alberto Benavides Mora, quien nos presentará su ponencia sobre territorio, región y tecnología, una configuración regional. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Un gran saludo para todos. Muchas gracias, igualmente. Bueno, pues doctor, podemos dar inicio a su presentación y las personas que deseen hacer algún tipo de pregunta, vamos a dejar un espacio al final donde en el icono de interrogación en la parte superior de su pantalla pueden escribir todas sus preguntas y al final las vamos a contestar con la ayuda del profesor. Profesor, adelante, tiene usted la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Reitero mi agradecimiento a la invitación a este espacio de reflexión, donde entiendo durante estos días ustedes han tenido la posibilidad de escuchar diversos acercamientos a las problemáticas territoriales, a las problemáticas de construcción cultural y a las problemáticas educativas. Siguiendo la invitación que se me hizo, yo voy a hacer una presentación breve sobre el marco en donde yo suelo trabajar, que es el marco de las configuraciones regionales en Colombia y su relación con dinámicas de movilización de movimientos sociales. Eh, entonces esa sería como mi contribución a lo que a la invitación que se me ha dado. Eh, Quiero empezar, obviamente, como expresando que eh, suele hablarse de la noción de región de múltiples maneras y se la usa, digamos, de múltiples maneras. En Colombia, por ejemplo, la noción de región es incluso coloquial. Suele decirse que Colombia es un país de regiones, ¿no? Y esa expresión suele aludir a la diversidad y articulación de formas de vivir compartidas por distintos pueblos, comunidades, dinámicas urbanas que se aglomeran en determinadas espacialidades, ¿no? Situadas en la variada geografía del país. Es una aseveración en donde usualmente se confunden distintas formas de pertenencias, ¿no? A entidades territoriales que pueden ser político-administrativas o a ciertos lugares históricos, ¿no? O que tienen unos acervos históricos y que generan a partir de allí gerundios de donde se pueden lograr identificaciones como la gente costeña, la gente ribereña, eh, y, eh, pero, digamos, teniendo en cuenta esa noción de diversidad, teniendo en cuenta esas relaciones diversas, desde donde se puede comprender esa diversidad pensando en lo regional, yo voy a hacerles una presentación breve sobre eh, cómo eh, acercarse a lo que yo denomino lo regional, perdón, como proceso de vida y como un proceso de construcción espacial de la diversidad, en donde se expresan prácticas y representaciones producto de movilizaciones sociales o de alguna otra, o para llamarlas de otra manera, de luchas sociales, que estructuran justamente un campo de disputa, ¿no? Sobre los territorios, sobre las culturas, sobre las formas de producción, sobre las dinámicas del poder y desde allí también obviamente una disputa sobre la historicidad y la hegemonía de las configuraciones que se tejen entre lo
los lugares, los tejidos de los lugares que generan esos espacios y esas espacialidades que se configuran como regionalmente en una determinada formación social como la colombiana, ¿no? Eso es como lo que yo quisiera comentarles hoy. Y desde donde parto para entender lo regional es de entenderlo como una totalidad multidimensional, ¿no? Que ha sido estructurada históricamente. A eso me refiero con las configuraciones regionales. Y, digamos, y por otro lado también acercarnos a la noción de lucha social, de movilización, del movimiento social y cómo ahí se disputan una serie de intereses, de necesidades y de deseos, muchos de los cuales tienen que ver también con las miradas, por ejemplo, que existen alrededor de la noción de desarrollo, a la noción de modernidad, a lo que significa para cierta gente, incluso en un lenguaje que sigue siendo hoy utilizado, pese a que ha sido muy criticado, académica, intelectualmente, que se sigue pensando en que existen países de primera, de segunda, regiones de primera y de segunda, dependiendo de una serie de indicadores que usualmente tienen que ver con esas nociones de desarrollo que se soportan sobre cuestiones como el crecimiento económico o el uso de determinados dispositivos o de determinadas fuerzas productivas. Lo que quiero es contrastar justamente cómo estas movilizaciones sociales se disputan, ¿no? En campo de intereses diverso, y esa disputa abrir un escenario, digamos, de configuración regional. Entrando ya más en materia, y voy a referirme, pues, a ubicarme siempre en Colombia, digamos, voy a leer un texto, digamos, que nos sirve de acercamiento, ¿no? Dice que la Colombia histórica se hace entre los meandros del río Cauca y Magdalena, desde las cordilleras y altiplanos hasta las sabanas y la línea costera que une a Santa Marta con Cartagena. En este eje quedaron excluidos diversos contextos sociales, incorporados por la fuerza de intereses económicos de coyuntura, pensados como frontera y enclave, como la costa pacífica, los llanos orientales y la Amazonía. Incluso, no sé qué está pasando. ¿Qué pasaría? Buenas. ¿Qué pasaría? Sí, adelante, lo seguimos Estaba escuchando, escuchando un timbre, profesor. entonces Siga. pensé que qué pasaría, no, no sabía. Ah, Ah, sí. bueno, Son ya me preguntas, las no se dará. preocupe. Mm. Eh, Sí, mm, señor. incluso en los propios intersticios de los Andes, que es la cordillera que cruza este país, en tres ramales, la representatividad de dicho eje y los valores con los cuales fue sostenido repetían sus patrones, incluyendo y excluyendo poblaciones, territorios, culturas, formas de producción y dinámicas políticas, como ya lo anunciara Colmenares. No son las cuencas y las costas en sí mismas las que delinearon el paisaje colonial y republicano después, sino la persistencia de practicar y señalar, por maniobra de despojo, de exclusión, los lugares enunciados como civilizados, de bien, prósperos o modernos. Aquellos lugares que se dejan de lado son el escenario de otras historias, estigmas, atrasos, pero guardan la memoria de otros ejes, de otros rumbos posibles, aunque las más de las veces son testimonio de potencias sociohistóricas abandonadas, de caminos dejados al tiempo, de secuencias olvidadas en el espacio. Se inicia este recorrido pensando y viviendo en estos lugares que azares e intereses determinados han colocado en múltiples ocasiones como posibilidad de hacer sustantivos tanto los procesos sociales como quienes los han forjado. La dinámica de la configuración regional durante las últimas 2 décadas se ha desarrollado en el entramado de una diversidad de procesos que trazan orientaciones disímiles pero correlacionadas. Entre estos procesos se pueden mencionar los que provienen del conflicto social armado que se ha prolongado por más de 50 años en Colombia y que, como vemos, muchos insisten desgraciadamente en continuar, pese a unos acuerdos firmados de paz. Los que se derivan también de la reorganización política e institucional orientada por la Constitución de 1991 y posteriormente de la imposición del modelo de acumulación neoliberal
en relación con la economía política producto del narcotráfico, la interrelación acelerada de patrones culturales y la conflictividad propia de diversas propuestas de ordenamiento territorial. Los procesos de configuración regional están imbricados, por una parte, en la débil sedimentación social producto de una larga historia de despojo ejecutada sobre los sujetos populares en general, de la precarización de la vida del común de la población, así como de la negación frecuente de sus capacidades políticas y de sus posibilidades concretas de generación de riqueza. Por otra parte, los procesos de reconfiguración regional están entreverados en un continuo estar haciéndose. Pensamos justamente por eso que hay una configuración que está en disputa y que muestra esas disputas todo el tiempo. Y no es algo que podemos ver de plano, o sea, que podemos tomarle una foto y decir, miren, estas son los indicadores, estas son las variables, sino que es algo que tenemos que entender que se va moviendo, y a eso me refiero con ese estar haciéndose, ese va dándose, como un proceso constante de iniciativa y de acción social, ¿no? Que caracteriza incluso pues, las situaciones en las que vivimos, ¿no? Por eso, para el caso colombiano, basta recorrer rápidamente la historia de Colombia para advertir los procesos inconclusos y los periodos históricos que no logran cerrarse, como el que estamos viviendo hoy justamente, y cómo los mismos excluyen e incluyen determinados lugares y territorios. Colonia, república, soberanía, modernización, desarrollismo y globalización han marcado distintas fronteras internas que incluso pese a que parecería que estuviéramos hablando de temporalidades distintas, parecen capas sedimentadas que hoy tienen fuerzas, digamos, intrusivas y extrusivas que las combinan, ¿no? Que se combinan, no son como la colonia por allá, sino que aparecen nuevamente en esas sedimentaciones, en esos movimientos de sedimentaciones en los que estamos, desde los cuales se ha ido haciendo y concibiendo lo nacional. Incluso tales fronteras han marcado su porosidad, o más bien, entendiendo lo que ha venido ocurriendo, su desarticulación, la relación entre desarticulación-despojo. Esta caracterización con distintos adjetivos es compartida por diferentes investigaciones en las que se atribuye a la conformación de la nación características como la escasa institucionalidad, la débil cohesión social, la ruptura continua de los tejidos sociales, la escasa consolidación económica, la utilización cíclica de la violencia y la imposición de ordenamientos territoriales de arriba o de facto. Y es justo esto lo que sigue hoy combinándose, ¿no? Estos factores se siguen hoy expresando. Durante las 3 últimas semanas, hemos visto con tristeza, con terror, con asombro, cómo en varios lugares del país, sobre todo en el suroccidente colombiano, al que me referiré brevemente ahora, pues han generado una serie de asesinatos, de masacres a jóvenes, a unos chicos en la ciudad de Cali, a otros chicos en un municipio de Nariño que se llama Samaniego, otros chicos en otro lugar de Nariño que se llama Leiva, en el Tambo, Cauca, en fin. Y eso es justamente lo que estamos viendo, es que estas dinámicas se siguen instituyendo y siguen siendo parte de la forma de controlar, de desarrollar esa desarticulación, despojo. No por ausencia del Estado, sino que lo que expresa es que es de esa manera como se ha presentado, no por abandono del Estado, sino justamente por una forma de construir Estado que tiene que ver con estas escasas consolidaciones, que tienen que ver con estas escasas institucionalidades y que tienen que ver con estos ordenamientos territoriales desde arriba a abajo y sus implicaciones entre una forma de Estado y economías ilegales. Quienes han ostentado por ello la orientación hegemónica y la orientación histórica de la vida republicana han utilizado dicha situación para conservar su poder. Aún así, a lo largo de la historia colombiana y de manera singular en los últimos 20 años, la gente del común ha disputado de diversas maneras tal hegemonía. A estas formas y contenidos de disputa los denomino lucha social, como la puesta en práctica de capacidades para superar necesidades, promulgar intereses e incentivar deseos sociales
que se contraponen a los ordenamientos, regulaciones, limitaciones y restricciones surgidas de las dinámicas de dominación, explotación y exclusión social. Uno de los investigadores en Colombia del suroccidente, Dumer Mamián, es enfático en sustentar que la región es la unidad de análisis más adecuada para estudiar la historia latinoamericana y en particular estas historias nuestras, por encima de otras nociones como localidad, nación, totalidad. Contrasta su postura con quienes afirman que el criterio de homogenización es la clave para hablar de un territorio como región y se afirman en una sola y exclusiva dimensión para determinar el carácter regional, bien pueda ser económico, si se enfatiza en la homogeneidad de las formas que adquiere la producción y el intercambio de bienes, sociocultural, si se hace hincapié en las formas de vida, tradiciones, usos y costumbres de los habitantes del territorio, natural, si se quiere resaltar la homogeneidad geográfica, política, cuando el análisis se centra en las estructuras de poder y administrativas, cuáles se norman, y en cada una de ellas se alude a lo histórico, si se hace énfasis en la trayectoria de los habitantes en el territorio. Esa arbitrariedad que se expresa de forma determinista y con la que se define el criterio de homogenización en cualquier caso, parecería sumar la idea de que en efecto la religión es un teórico que no guarda necesariamente un correlato con la vida social y su diversidad. Por otra parte, los trabajos realizados por Germán Colmenares estuvieron dedicados a resaltar el papel de la historia regional en el análisis de las formaciones sociales, a enfatizar que la autonomía relativa de determinados espacios sociales es suficiente sustento para proceder a su respectivo estudio. Pero no es un agregado, vale la pena añadir, sino una síntesis de tales prácticas sociales, dado que es un campo en juego, un escenario de confrontación, una matriz social en disputa. Frente a este determinismo que abusa de la centralidad de alguna de estas dimensiones de la vida social y que establece una relación subordinada y lineal con las otras, es necesario, pues, como lo muestra Colmenares y demás, contrastar sus limitaciones y señalar la necesidad de asumir su compleja articulación y la comprensión como totalidad producto de las tramas entre estas. En este sentido, comprendo la configuración regional como un proceso social heterogéneo, no necesariamente trazado por la continuidad, producto de la interrelación histórica de 4 dimensiones sociales. ¿Cuáles son esas 4 dimensiones? El territorio, la cultura, la producción y el poder. Resulta, pues, esclarecedor perfilar las distintas dimensiones de lo regional y su interacción mutua. La dimensión territorial alude a las diversas relaciones producto del habitar en el espacio. Es frecuente la definición de las regiones en virtud de sus características físicas, pero más allá de sus características en sí mismas, asumo la comprensión del territorio como una producción compleja de relaciones socioecológicas, es decir, de las múltiples formas de relaciones entre sociedades y naturalezas, en permanente dinamismo. Por ejemplo, la fragilidad de los suelos amazónicos comprende formas de vida dispersas y transhumantes, con patrones de organización consecuentes con estas formas de habitar, a diferencia de los Andes, en donde existen sociedades más conglomeradas y en muchos casos con modelos que combinan formas de organización centralistas y federativas, pero unas y otras se relacionan por medio de diversos intercambios y corredores. De esta forma se moldean, recrean y reproducen la cosmovisión y la estructuración política de sus pobladores. Sin embargo, las mismas condiciones naturales y geográficas no tienen una correspondencia determinista y la misma relevancia para las formas de vida de sus pobladores. La dimensión del poder está definida por las relaciones de autoridad, soberanía, autonomía y legitimidad, que hacen posibles decisiones sobre los órdenes públicos y privados de la vida social, a partir de distintas formas de organización. Desde la comprensión de la formación social, pueden ser entendidas como la autonomía de poder que posee un grupo socialmente asentado en un lugar
independiente o subalterno dentro de un poder y territorio político mayor. En el siglo XIX, por ejemplo, el poder del territorio político del Estado republicano o del Estado nacional. Esto quiere decir que la dimensión política de la región estaría definida por la capacidad de orientación o de dirección de la sociedad y por la toma de determinaciones particulares en relación con el poder político general y del Estado. Sin omitir, por supuesto, que esa capacidad tiene limitaciones impuestas por este. En este sentido, la región sería antes que nada un campo de disputa entre pobladores en lucha y formas articuladas, institucionalizadas y clases articuladas a ellas, por ejemplo, como el extractivismo o determinadas economías ilegales. Al definir lo regional en una clave hegemónica, esta se presenta como producto de una planeación estandarizada y de una configuración con límites predefinidos, como suele expresarse en los planes de desarrollo de los gobiernos, y no como un campo de lucha entre formas de pensar vivir la región. Lo regional, en otras palabras, se piensa como una escala de planeación de la articulación de lo nacional, lo estatal y lo central. Dicha dicotomía, a su vez, explica la abundancia de análisis sobre la relación conflictiva entre los proyectos políticos de integración nacional provenientes de lo central y la búsqueda de autonomía de los proyectos y poderes regionales y locales a los que se alude. La dimensión productiva de lo regional comprende las relaciones que están basadas en el trabajar y el poseer o tener, y en las prácticas que posibilitan a partir de allí la transformación social. De esta forma, esta dimensión está ligada con la capacidad de producir y controlar sus propios recursos, de subsistir ante las vaivenes de las fuerzas externas, con la capacidad de articular un sistema económico y social regional frente a las, por ejemplo, disposiciones de gobiernos, con las fuerzas de ocupación territorial y con los mercados nacional e internacional. Esta alude al desarrollo de intereses que resultan de la integración y de la diferenciación de la actividad económica en un territorio definido. Las diferencias con respecto al peso de esta dimensión tienen que ver con el criterio que hace de una región económica. La hegemonía centralista, librecambista, ligada con las teorías de la modernización en sus diferentes matices, fue imponiendo el Estado-nación a la región y estableció desde esos mismos parámetros económicos y políticos ideales una dicotomía con valor moral. Por un lado, el Estado se asoció con las ideas de desarrollo, la modernidad, la apertura al exterior, con el ideal a la utopía, mientras la región se vinculó con el atraso, la tradición, la economía de subsistencia. Cuestionar la dicotomía nación-desarrollo versus región-atraso es el centro de uno de nuestros acercamientos, que permite aproximarse a la dinámica económica desde la vida local y regional sin reducirla a la influencia del Estado y de lo global, aunque claro, sin mirar sus variadas interdependencias. De nuevo, hay que recuperar el lugar de la espacialidad y de la cultura, determinante del primero en las maneras de producción e intercambio. La dimensión cultural finalmente alude a las relaciones que producen y reproducen sentidos y significados para la comprensión del mundo y las praxis sociales, sobre las cuales se sustentan los procesos de reproducción social. Allí se pueden incluir las formas de producción de conocimiento, como las ciencias, las tecnologías, las artes, las diversas cosmovisiones, las formas de organizar las relaciones de parentesco, de solidaridad y alianza de una sociedad, así como las prácticas que las materializan, los modos y formas de intercambios narrativos y de comunicación en donde se disputan sentidos comunes y constructos ideológicos. Cierta versión multiculturalista promovida por un multiculturalismo de Estado en Colombia ha generado una política pública sobre poblaciones donde se colapsan las nociones de cultura, etnicidad y racialización como si fueran sinónimos. De esta forma, la diferencia ha quedado reducida a los diacríticos reconocidos por el establecimiento en desmedro de formas de diferencia histórica, producto de la resistencia frente a la homogeneización promovida desde la conquista durante la época colonial y como parte de la conformación del Estado Nacional desde el siglo XIX. Una diversidad que homogeneiza parece ser la trama, así como una suerte de naturalización de la diversidad regional que tiene una gran capacidad de renovar prejuicios y estereotipos decimonónicos que contemplan razas pujantes,
pueblos de bobos, territorios de perezosos o lugares lascivos, que permiten reproducir racismos estructurales y exclusiones amparadas en versiones de las llamadas costumbres regionales. Una y otra no dan cuenta de las tramas culturales que se tejen en la disputa por las configuraciones regionales, en donde se establecen las posibilidades de construir sentidos y valores y prácticas relacionados con la heterogeneidad, que permitan que lo regional se considere como región vida. Ello supone la posibilidad de comprender las redes vitales en donde se expresan disputas, contradicciones, oposiciones por el control y la regulación, la administración o la emancipación. En el entramado de estas dimensiones, cultura, territorio, producción y poder, se va configurando históricamente la región vida, que al seguir la clave conceptual de Aníbal Quijano, de heterogeneidad históricamente estructurada, remite a la advertencia de continuidades y rupturas, tanto como a la relación entre la colonialidad del poder y la emergencia de luchas sociales para contrarrestarla y transformarla. Aquí de nuevo, es necesario resaltar la interacción mutuamente determinante entre lo nacional, lo regional y las dinámicas del lugar. En la definición de la configuración regional. En síntesis, lo regional se comprende como el resultado históricamente constituido de las relaciones, tensiones, conflictos, dramas sociales, producto de la interacción de las dimensiones sociales del poder, la cultura, el territorio y la producción. Y estas dimensiones interactúan unas con otras, se realizan unas con otras, se constituyen unas con otras, no son como cajoncitos separados, sino que se entreveran continuamente y por eso la noción de configuración es clave para comprender justamente la forma como se realizan y se van dando. Los análisis regionales se han incrementado en las últimas décadas. Los debates sobre las limitaciones del concepto, sobre sus abundantes e inconexas definiciones, hacen parte de las discusiones entre académicos, planeadores y expertos en el tema. Una de estas limitaciones es la comprensión de lo regional solo como un enfoque o como un escenario, que han implicado dejar de lado la práctica y la vitalidad que están relacionadas con su construcción social. A la vez, el acercamiento de la región como escenario redunda en una incapacidad para delimitar el campo de estudio de lo regional, creándose un problema también presente y común a otros conceptos como las ciencias sociales, que en su ánimo comprensivo definen todo y nada al mismo tiempo. La región como un enfoque está ligada al campo de análisis de variables económicas y geográficas. La región como método está ligada a las propuestas de construcción de modelos especialmente dirigidos a los planes de ordenamiento territorial. Nuevamente, se circunscribe a una dimensión o a una forma particular de comprender en términos técnicos el concepto, sin que se interpelen los usos sociales del mismo. La región parece ser una cuestión de expertos y eruditos. Desde la perspectiva que aquí presento, lo regional es una noción construida en el bregar de las luchas sociales, entre recorridos y conversaciones que van conectando y posibilitando encuentros entre gentes y comunidades, que expresan relaciones en las claves dimensionales que ya hemos dicho, en sus formas de situar históricamente su existencia. Un modo de poblar que se materializa en prácticas y narrativas y en las intervenciones organizadas que definen y ascriben a lo regional como concreto vivido, como región vida. Enriqueciendo, contrastando o en abierta crítica a estas nociones, se ha mostrado la pertinencia de concebir la región como expresión de la lucha social. Esto es desde la forma como los sujetos y actores sociales disponen de un repertorio de pensamiento y de una práctica social en la cual lo regional pretende ser entendido como delimitación de sus posibilidades de organización y de relaciones sociales, donde las relaciones sociales se entienden como los procesos intergenerativos de estas dimensiones. Se trata de trasegar de la concepción de región como realidad dada y determinada hacia una noción de lo regional como proceso vivo e inacabado que se va conformando desde la práctica social en un campo de tensiones y contradicciones. Esta concepción de configuraciones regionales emerge de la comprensión de las luchas de las gentes del común por orientar históricamente la vitalidad de sus relaciones.
Este reconocimiento obliga a comprender lo regional desde múltiples perspectivas y dimensiones y de forma relacional. Tal perspectiva quizá pueda aportar en la formulación de propuestas que apunten hacia la recreación de un proyecto histórico distinto de construcción de nación. Las particularidades y singularidades regionales como luchas son determinantes para lograr una formulación más rigurosa de la formación social y de los entramados que acarrean los proyectos de globalización actuales. Y para el caso colombiano, también aportar herramientas para la interpretación del devenir de esta situación de tensión también en la que nos encontramos entre la posibilidad de afianzar, consolidar, seguir trabajando por la construcción de acuerdos y la implementación de acuerdos de paz o el devenir del conflicto político y militar que nos puede desgarrar. Quisiera dejarlo hasta allí para compartir con ustedes sus preguntas y sus reflexiones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Benavides, por esta excelente presentación. Vamos entonces a empezar con la sesión de las preguntas. Tenemos de Muchísimas gracias por la Carceli pregunta. 48. Históricamente, digamos, hay ¿Las una configuraciones relación que se regionales en puede establecer en Colombia lo que vienen desde la primera Austin, conquista? un antropólogo mexicano, suele llamar los núcleos duros, que tienen una impronta todavía en nuestros territorios, ¿no? Todo lo que se conformó, digamos, en los Andes centrales, en Mesoamérica, o en esta zona intermedia entre Colombia y Ecuador, este mundo de diversidades muy interesantes, ¿no? De sociedades segmentarias muy interesantes, que fue interrumpido, digamos, aquí había un proceso de más de 30.000 años, y pensarse ese punto de fuga es muy importante, 30.000 años frente a la experiencia de 500 años después de la llegada, digamos, de la ocupación española. Entonces, por un lado, sí hay que pensarse esos 30.000 años, lo que significó, los rastros y las huellas en estos territorios diversos. Después, lo que significó, obviamente, este mundo, para hablar continentalmente, entre 1519 hasta el siglo XVII, ¿no? Que es entre el momento de la ocupación y los entreveres, en donde se diseñan, por ejemplo, varias cosas, ¿no? Carlos V, pues hace un ordenamiento territorial que ni siquiera la independencia superó, ¿no? Que es el ordenamiento de las virreinatos, de las gobernaciones, y hoy las mantenemos, ¿no? O sea, el virreinato de la Nueva Granada, pues es Colombia y la gobernación es Venezuela, y Quito, que era la otra gobernación, es el Ecuador, y la capitanía de Guatemala, pues sigue siendo Guatemala, ¿cierto? El virreinato. Pues México, o sea, no se superó, no se superó, no superamos, la independencia no generó un nuevo ordenamiento territorial. El sueño bolivariano, por ejemplo, no se mantuvo, ni tampoco la Confederación de Centroamérica, ¿no? Que hubieran sido formas, digamos, nuevas de ordenamiento y de regulación. Y lo mismo sucedió pues con una suerte de configuración regional que se generó sobre todo, yo creo que más que en la primera conquista en el siglo XVII. Y yo pienso que esa configuración regional se mantiene de muchas formas, es parte, digamos, de las bases, ¿no? La planta baja de muchas de las configuraciones regionales en las que estamos hoy. No escucho. Perdón, tenía cerrado el micrófono. Muchas gracias. Tenemos una intervención por micrófono. Paola Marroquín, te voy a dar acceso para que puedas hablar. En este momento, ya Paola, ¿te escuchamos? Yo, muy buena pregunta. Yo lo que veo sobre todo es esto, en el caso colombiano, y creo que eso ha ocurrido en otras partes, que justo no se tuvo en cuenta las configuraciones regionales en Colombia, ¿no?
para comprenderla, para asumirla, lo que ocurrió fue que no, de que se pensó muy desde, digamos, desde Bogotá. Y solo hasta las dos últimas semanas hemos empezado a escuchar, no, miren, que el pico va a llegar en otro momento a Cali, que el pico va a llegar en otro momento a Bogotá. Pero el no haber comprendido las configuraciones, por ejemplo, hace que tengamos una serie de números, de estadísticas, de indicadores que si se ven en esas configuraciones no se entenderían. Una cosa es la forma, por ejemplo, como llegó SARS a, Leticia hace parte, Leticia que es parte de una triple frontera, ¿no? En Perú, que compartimos con Perú y con Brasil. Y Leticia está relacionada con una ciudad del Perú que es Iquitos y con otra ciudad de Brasil que es Manaos. Y en ese trayecto del río Amazonas, pues hay un movimiento, una movilidad poblacional, sobre todo que tiene que ver con extractivismos de distinto tipo, con dinámicas turísticas, poblacionales, etcétera, que hizo, por ejemplo, que en un momento, a finales de mayo, principios de junio, en Leticia se presentaran muchísimos casos, ¿no? En términos relativos a su población de COVID, muy distinto a, por ejemplo, lo que empezó a ocurrir en Barranquilla, otro puerto, o lo que ha significado la frontera en Nariño, ¿no? En términos del número de casos y por qué, digamos, el eje cafetero, por ejemplo, ¿no? Tiene una serie de casos, o sea, esas diversas configuraciones regionales lo que expresan es por qué se movió, se mueve de una manera distinta, pues un proceso de pandemia y por qué también es necesario para poder generar una comprensión, pero también generar lo que significa una política pública de salud, una política pública frente a la misma cuarentena, por ejemplo, que tenga en cuenta esas diversas configuraciones. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de Esteban. Es estudiante de Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado e investiga en movimientos sociales y masacres de líderes. La pregunta es, ¿a qué se debe la indolencia de nuestra sociedad colombiana frente a los Es una líderes pregunta que que de alguna pareciera forma que no intenté nos tocar en un sintiéramos momento, porque miren que identificados pues con Cali, estas luchas regionales? la ¿Por qué en masacre las en Cali de principales estos ciudades chicos que estaban son otros elevando los cometas, problemas que nos preocupan? elevando cometas. Ellos habían pasado una cerca para elevar cometas y fueron masacrados en este acto. Fue en Cali, no fue lo que algunos podrían pensar lejos. Fue en Cali, ¿no? Cali poblacionalmente es la tercera ciudad de Colombia y como podríamos ver que ocurren cosas en Bogotá o en Medellín, ¿no? O sea, esto, primero, la primera reflexión que quiero hacer es que esto pasa dentro también de las dinámicas urbanas. Ahora, el gran problema de esto es que las indolencias, que yo sí creo que ocurren, ¿no? O sea, nosotros siempre decimos en otros lugares, si lo se matara a 40, 50 personas como ocurrió hace unas semanas en Colombia, en este tipo de actos atroces, seguramente las expresiones de rechazo hubieran sido múltiples. Aquí en este país también lo fueron de todas formas, pero yo lo que creo es que justamente nosotros, el modelo centralista, la forma centralista como está pensado y como el sentido común también se expresa muchas veces, que tiene que ver justamente con la negación de estas configuraciones regionales, con la negación de esta diversidad. Le damos la espalda y empezamos a generarle recetas genéricas, ¿no? Una receta es, eso es el narcotráfico. Y el narcotráfico se convierte en una suerte de fantasma, como si fuera una cosa homogénea por allá perdida, mala, ¿no? Además, más es una definición moral y estética, mala y fea, que no se aterriza en las relaciones territoriales, en las relaciones culturales, en las relaciones económicas, en las relaciones políticas concretas. Entonces, el narcotráfico en Nariño, en la configuración del Pacífico, obedece a unas circunstancias concretas. En la configuración del Catatumbo obedece a unas dinámicas concretas que tienen que ver con la forma como se ha constituido la nación. No es el narcotráfico en abstracto, ¿no? Y esas economías ilegales están relacionadas con economías, entre dobles comillas, legales de extracción y control territorial. No son unos malvados, sino que están relacionadas con lógicas de poder local, ¿no? Y eso se expresa en la manera como se vota aquí cada 4 años.
¿no? Y ahí también está la expresión de lo que, de lo que se va dando, o de los controles en términos de población, la militarización de los territorios. O sea, no es abandono de Estado, no es ausencia de Estado, no es todo lo contrario, son la forma como el Estado se realiza, se presenta en estas configuraciones regionales, pero que se leen desde el centro de forma homogénea, como, oh, sí, allá tenemos que ir, allá tenemos que estar, pero como si ya no se estuviera. Y justamente esa paradoja como de que se está, pero se niega, es la que hace, yo pienso, que se produzcan estas manifestaciones de indolencia que yo sí creo que cada vez son menos. Yo creo que cada vez más los colombianos y las colombianas estamos reaccionando de múltiples maneras a que eso deje de ocurrir. Y también a mostrar quiénes son más o menos los responsables de que esas configuraciones se den. No hay una relación en muchos de estos casos entre una construcción de un Estado mafioso y economías ilegales. Yo Perfecto. creo, Tenemos la siguiente hice pregunta parte de Garceli del último 48. libro que tuve Doctor, la ¿cómo oportunidad de ve la escribir con un suerte de equipo, nuestros justamente indígenas haciendo un hacia el análisis futuro? de los impactos del conflicto armado a los pueblos indígenas. Yo pienso que los pueblos indígenas y las naciones y pueblos, pues en América Latina y en Colombia en particular, han mostrado una capacidad de, no solo de resistencia, ¿no? No solo como si estuvieran resistiendo así, sino de lucha, de construcción de futuro, y creo que están allí, ¿no? O sea, creo que hacen parte justamente de la posibilidad de pensarnos un futuro en donde las redes vitales, en donde las configuraciones culturales eh, se expresen desde las diversidades y de las posibilidades de las diversidades. Y yo los veo allí a los pueblos, pese a que en este país, por ejemplo, 35 pueblos están en peligro de extinción cultural y física, pues incluso para ciertas organizaciones más, hasta 60 pueblos. Nosotros tenemos más o menos 115 pueblos indígenas en Colombia. Y pues tenemos ese por un caso pues de alarma total, o sea, 35 formas de vida, de sentidos culturales, de formas de construir relaciones con las naturalezas están en peligro de extinción física y cultural. Pero al mismo tiempo, digamos, que está ocurriendo eso sobre lo que hay que reaccionar y hay que evitar que suceda, pero al mismo tiempo hay que reconocer la gran capacidad de pervivencia de los pueblos, ¿no? Ahí hay un elemento muy interesante porque hay un peligro de extinción física y cultural sobre el que tenemos que actuar como sociedad, pero al mismo tiempo reconocer la gran capacidad de pervivencia y cómo esa pervivencia es fundamental, no para los indígenas como una gente que vive por allá distinta, sino que ese mundo indígena, como le decía, esos 30.000 años de historia hacen parte de las configuraciones sociales y culturales, territoriales, políticas y productivas en las que estamos y en donde configuramos regiones. Hacen parte de nuestra vida, no son un otro que también somos nosotros. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de, bueno, Paola Marroquín. ¿Es coherente decir, como ahora dicen los escenarios educativos, Pues yo no, que es se que estas la expresiones de nueva va, normalidad y nueva que se realidad va a yo pienso llegar que a son una más como nueva propaganda normalidad? oficial para ¿Esta establecer expresión pues el tiene fin sustento de, verdadero para hablar de para darle digamos configuración regional? un nombre al fin de de esto que ya denominaron cuarentena y ponerle digamos al fin ese nombre, ¿cierto? Pero miren que sí van a ocurrir cosas que tienen que ver con las configuraciones regionales, por ejemplo, lo que significarán los quiebres en los golpes económicos, a las economías, va a ser muy distinto, ¿no? Como esas económicamente, lo que llaman algunos las recuperaciones económicas después de 5 meses de cuarentena van a ser muy distintas en Medellín, en Barranquilla, en los pueblos del Cauca, en las dinámicas del Amazonas, en cada y van a depender justamente. Yo no creo que vaya a existir una nueva normalidad o una nueva realidad. Creo que es más un nombre de marketing y de eslogan. Pero lo que sí sé es que las desigualdades que se expresan en este país van a sentirse, van a sentir el impacto de estos 5 meses de manera distinta y seguramente, pues para tristeza nuestra, se profundizarán, ¿no?
Perfecto, muchísimas gracias. Una última pregunta, o perdón, tenemos alguien más quiere. Ah, tenemos una persona que quiere intervenir con micrófono. Harold Germán Rodríguez, te damos micrófono. Listo. Bien, Harold, te escuchamos. Sí, yo sí creo, pues muy buena pregunta y sobre todo una buena afirmación. Yo, o sea, sí parece inicialmente y sí pareciera inicialmente que son como los mismos sujetos personificados por distintos actores. Eso es cierto, pero también por un lado, pero pues esto se ha movido, ¿no? El Estado señorial, digamos, sobre el cual actuaron en el cual se generaron una serie de configuraciones, como en el Cauca, en algunos lugares de las costas en Colombia, pues ya no es el mismo, no es el mundo del gran así, no está todo circunscrito a la hacienda, por ejemplo, ni a ciertas formas de construcción de latifundio, pero de todas formas, hoy la renta y el control sobre la tierra y la propiedad de la tierra sigue siendo es fundamental, ¿no? En la disputa por las configuraciones regionales, y estas élites pues siguen teniendo un poder muy poderoso, un poder muy fuerte, gracias pues a estos poderes rentísticos que están a veces también ligados a esas economías ilegales, o sea, que hacen una suerte de círculo ahí muy poderoso, ¿no? Pero no es el mismo Estado señorial, sin duda, o sea, y ahí hay una transformación. Pero al mismo tiempo yo creo que en la última década, sobre todo, pues ha habido una gran capacidad de movilización. Cuando yo hablo de lucha social, justamente lo que se demuestra es que pese a estos poderes que se transforman, que no son los mismos, y uno no puede hacer ahí como que todo, así tengan incluso sean parientes, porque en este país pues hasta parientes son, ¿no? O sea, son, así sean sus sobrinos, sus nietos y bisnietos, no es la misma situación en la que estamos. Y la forma de recrearla también es la lucha social, yo digo, esa lucha, esa, esa lucha social tiene que ver con la capacidad de movilización diversa de la gente, que lo hemos visto en esta década de manera muy distinta, la minga social y comunitaria, el paro agrario, el último paro de noviembre del 2019, pero no solo en términos de la lucha que se expresa en la calle, sino en otras, ¿no? Por ejemplo, una gran movilización en términos tecnológicos o una movilización intelectual, académica y en términos de que estoy en clase. Listo. Eh, es que tengo aquí un compañero de ruta. Eh, entonces, te colgó porque te escucho. Bueno, entonces, esa movilización, esa capacidad de movilización es la que nos puede decir, determinar otro tipo de configuración, ¿no? Justamente miren en el Cauca, en muchas partes se configuran otras posibilidades económicas territoriales y esa diversidad, la expresión de esa diversidad que es académica, que es política, que es musical, es fundamental para establecer justamente puntos de quiebre y que podamos justamente tener una noción de esperanza, ¿no? De que sean las redes vitales, los ecosistemas de vida, las dinámicas culturales, políticas asociadas a ellas, pues la posibilidad de construcción y de configuración regional. Entonces ahí estamos en disputa, en tensión. Bueno, tenemos otra pregunta desde la ciudad de Canadá. No sé, la veo un poco larga. La verdad, voy a darle micrófono a Marcela Hola, ¿cómo Rose. estás? Voy a darle micrófono para que por favor formule su pregunta al doctor. Hola. Buenas tardes.
Yo hoy veo tres, muchísimas gracias por la reflexión. Yo veo ahí tres caminos. Uno, pues está trazado en términos de que nosotros tenemos que insistir en la ruta y los objetivos abiertos por los acuerdos de paz. Usualmente se piensa solo en el sexto capítulo, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la reincorporación de las guerrillas y de las guerrillas, de los guerrilleros, perdón, que es muy importante, obviamente. Pero el capítulo uno, que tiene que ver sobre la tierra, el capítulo 2, que tiene que ver sobre participación, ¿no? El capítulo que tiene que ver sobre cultivos ilícitos, son capítulos fundamentales. Hay una ruta ahí que tenemos que seguir luchando porque sea una de las rutas que asuma la política pública. Llevamos 2 años en donde se ha desconocido esa ruta, pero tenemos que insistir y estamos insistiendo. En este país se está haciendo un esfuerzo grande, digamos, para que esa siga siendo la ruta. Ese es un camino que está abierto y que será un camino muy importante por lo menos los próximos 10 años, y del cual dependerán relaciones internacionales, dinámicas académicas, procesos productivos, momentos electorales, ¿no? Va a haber toda una serie de cosas sobre las que vamos a estar insistiendo. Una segunda ruta significa la comprensión de lo que significa un liderazgo, ¿no? Ya más a nivel local y comunitario. Yo pienso que los líderes son una suerte de bienes comunes, es como hacen parte de los bienes comunes de una localidad y una sociedad. Y de esa manera hay que protegerlos, apoyarlos, abrigarlos. Y además son una expresión colectiva, no solo es Pedro, Juan de forma separada, sino que ellos expresan luchas y situaciones colectivas, sensibilidades colectivas, estéticas colectivas, que creo que es muy importante expresar como bienes comunes, y sobre ellos no solo es un problema de derechos humanos, sino de cómo se traza la vida. Y el tercero sí tiene que ver con esto, con esta continua denuncia y visibilización en todas las redes posibles, desde lo más local, lo regional, lo nacional, el papel de ustedes en países como Canadá, quienes viven en Europa, quienes están en otros países, que hagamos resonancia, que estemos diciéndolo, diciéndolo. Parece que uno a veces estuviera arando en el mar, pero no crean, porque esa es una onda, esa es una onda, esa es una onda que va comunicándose con otras. Si unimos estas tres cosas, si unimos la ruta abierta de los acuerdos de paz, si unimos el tener este abrigo colectivo como bienes comunes que son los líderes y esta capacidad de denuncias y resonancia, yo pienso que tenemos el potencial para transformar lo que estamos haciendo y lo que estamos viviendo hoy. A ti muchísimas gracias. Bueno, Vamos en el... no tenemos en este momento más preguntas. No sé si alguien quiere hacer otro tipo de pregunta. Bueno, parece que no tenemos más preguntas. Pues, doctor Benavides, realmente es un tema bastante importante de la actualidad de lo que vive nuestro país, en Colombia. Ha sido realmente un tema que nos deja pensando bastante, pero pues a la vez también nos deja un margen de esperanza, ¿no? Las palabras que usted nos dan como unos alientos para poder continuar hacia restablecer toda la parte territorial. Pues le agradezco muchísimo, le reitero pues mi agradecimiento por aceptar esta invitación a esta ponencia magistral. Esperamos que haya sido pues de agrado para todas las personas que No, pues asistieron yo y pues muy reiterarles también mi seguramente agradecimiento, me gustó esperamos que mucho, nos muy siga buenas las acompañando para preguntas, muy las buena la posibilidad de siguientes conversar. Es encuentros fundamental para interuniversitarios que crear hagamos conocimiento, entre primero los la países. capacidad que tenemos de Muchísimas gracias, cuestionarnos, de doctor, y pues quisiera dejarle a problematizar usted algún la mensaje realidad que vivimos. a los Nosotros asistentes. tenemos una labor fundamental que es esa: problematizar, cuestionar, indagar. La curiosidad, el imperativo deseo de conocer, tiene que ver con esa capacidad de problematizar y cuestionar nuestra realidad, de develar, ¿no? De no quedarnos solo con la apariencia, sino intentar buscar qué está detrás, qué está en el fondo, de ser radicales en el sentido de ir a la raíz de las cosas y a partir de ahí intentar discernir sus contrastes, sus diversidades, sus cualidades, sus heterogeneidades. Creo que eso es fundamental. Creo que hoy el conocimiento social, el conocimiento científico, tecnológico,
tienen que, por un lado, pues combinarse, no pensar que hay una jerarquía entre ellos, junto con otros conocimientos que no necesariamente son académicos, pero tenemos que darle toda la importancia a la creación y a la construcción de conocimiento, ¿cierto? Y a la posibilidad de configurar, también configurar, darle forma a conocimientos que sean eficaces y útiles para transformar nuestra realidad. Yo quiero invitarlos a ese propósito y a juntarnos, digamos, a construir una academia crítica, científica, intercultural y transformadora. Muchas gracias. Gracias. Les Así es, muchísimas gracias. Y bueno, damos por terminado esta ponencia magistral ya del día de hoy. Y bueno, una feliz tarde para todos y los esperamos que continúen con el siguiente capítulo, 4 de la tarde, plan estratégico para la consolidación de mercado en la manufactura de productos derivados del sector lechero. Muchas gracias a todos y los esperamos más adelante.